Dios bendiga tu vida. Soy el pastor Oscar Bauza de la Iglesia Bautista Cristo, la única esperanza, con sede en la vía de Pantanillo y en la urbanización La Llanada. Y estamos aquí con palabras de bendición. Vamos a buscar en la palabra del Señor, segunda de Crónica, capítulo 7. Y vamos a leer desde el verso 11 en adelante. Y vamos a pedirle al Dios del cielo, a nuestro Padre Celestial, que nos hable a través de este mensaje. Que este mensaje sea de edificación para nuestras vidas. Amén. Segunda de Crónicas 7:11 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si mi pueblo se humillare, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El mensaje que le traigo en este día tiene por título un llamado a volverse a Dios, un llamado a volverse a Dios. Y vamos a ir analizando los versículos que hemos leído en segunda de Crónica, capítulo 7. Vamos a ver qué tiene el Señor para nosotros en este día, en estos pasajes, que puede traer luz a nuestras vidas, puede traer bendiciones, puede traer un cambio a nuestra existencia delante del Señor. Amén. Segunda de Crónicas 7:11 nos revela la palabra del Señor. Dice así: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Una de las cosas que nos enseña la palabra del Señor es que el rey David, que fue el padre del rey Salomón, quiso edificarle una casa a Jehová, pero Jehová no aprobó la edificación de esta casa de mano del rey David, porque las manos del rey David estaban manchadas de mucha sangre. Pero Jehová de los ejércitos le prometió al rey David que un descendiente suyo tomaría, o más bien iba a heredar el trono, y a Dios le iba a permitir, iba a estar con él para la edificación de una casa. Y dice la palabra del Señor, y enseña la palabra del Señor, que este descendiente del rey David fue Salomón su hijo, un hombre que en un principio fue temeroso de Dios. Dios le dio sabiduría, y este rey edificó casa a Jehová y edificó también una casa para él. Dice la palabra de Dios y registra aquí en segunda de Crónicas 7:12 que una vez que Salomón terminó la casa, oró, dedicó, hizo lo que podemos llamar una ceremonia de dedicación, donde estaba dedicando aquel templo a Dios, a su Dios, al Dios de los cielos. Y la palabra de Dios registra en el versículo 12, segunda de Crónicas 7:12, dice la palabra: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración. Fíjense que lo primero que Dios le dice: yo he oído tu oración. Surge una pregunta: ¿cuál oración? Tenemos que examinar esa oración. Y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Para nosotros entender la dedicación de este templo como casa de Dios que Salomón, el rey Salomón, estaba haciendo, para entender la aprobación de Dios, porque Dios aprobó y eligió esa casa como lugar de sacrificio, para nosotros entender por qué descendió la presencia, la gloria de Dios en ese lugar, la disciplina de la cual habla estos pasajes, si el pueblo pecare, y la solución que Dios plantea. Para nosotros entender todo esto, debemos de escudriñar la oración que el rey Salomón hizo en presencia de Dios. Necesitamos ver el contexto de este pasaje que acabamos de leer, el contexto que le precede, y vemos que en ese contexto que le precede tenemos el capítulo 6 de segunda de Crónica, y vemos que desde el verso 14 empieza el rey Salomón a realizar esta oración. Y el rey Salomón empieza esta oración de la siguiente manera, diciendo así: Jehová Dios de Israel,
No hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guarda el pacto y la misericordia con sus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón. Vamos a ir poco a poco examinando esta oración que hace el rey Salomón, que de seguro va a bendecir nuestras vidas, va a enriquecer nuestro entendimiento, nuestro corazón. De seguro va a abrir puertas de bendiciones, porque una de las cosas que empezamos a ver en la oración del rey Salomón, que no es una oración que nace de la cultura humana, no es una oración que nace del razonamiento del rey propiamente, sino que vemos que el mismo rey Salomón hace una oración teológica, una oración conforme a lo que enseña la palabra del Señor. Vemos que el rey Salomón conocía realmente a Jehová. El rey Salomón sabía que Dios guardaba sus pactos que hacía y hace con los seres humanos, que Dios es un Dios de misericordia y que su misericordia está con sus siervos, con aquellos que caminan delante de él con todo su corazón. Sigue diciendo el rey Salomón en esta oración, en el versículo 15, dice que has guardado a tu siervo David mi padre lo que le prometiste. Tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que le has prometido, diciendo: no faltará de ti varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino, andando en mi ley como tú has andado delante de mí. Fíjense este recordatorio que hace el rey Salomón en su oración. Está consciente de que el rey David, su padre, caminó delante de Dios, guardó la ley de Dios, guardó los estatutos y los decretos del Señor. Y sabe que esta promesa está condicionada, o Dios el Padre la condicionó, diciéndole al rey David: si tus hijos guardaren su camino andando en mi ley, como tú lo has hecho delante de mí, yo voy a cumplir esta promesa. El versículo 17 dice: ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. En el versículo 18 vemos algo interesante, porque no solamente podemos entender a través de la oración del rey Salomón que él conocía a su padre y tenía conocimiento del testimonio de él, sino que también hemos visto que el rey Salomón, un hombre que Dios le había dado sabiduría, le había dado entendimiento, conocía quién era Dios. Él no estaba sirviendo y no estaba haciendo una casa para un Dios desconocido, un Dios que tiene ojo y no ve, un Dios que tiene oreja y no escucha, un Dios que tiene mano y quizás no palpa. Él sabía, estaba consciente que estaba haciendo una casa para un Dios que es más real que tú y que yo. Y fíjense lo que él dice acá en 2 de Crónicas 6:18. Sigue su oración y dice: más, en la oración él hace una pregunta y dice: más, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí que los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Note la reflexión que está haciendo el rey Salomón en su oración. Estamos examinando la oración del rey Salomón para poder entender los versículos posteriores que se encuentra en 2 de Crónicas capítulo 7 en adelante. Fíjense, el rey Salomón dice: es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. He aquí los cielos y los cielos de los cielos, dice el rey Salomón, que conocía realmente quién era Dios. Decía: no puede contener tu presencia, no te pueden contener. Cuanto menos esta casa diminuta que yo te he hecho para lo inmenso y grande que eres tú. Mas tú mirarás, dice el rey, mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego. Fíjense cómo es que se hace una oración. Fíjese, tú mirarás la oración de tu siervo y su ruego, no su declaración, no sus decretos, su ruego, su humillación, lo que te estoy pidiendo, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste: mi nombre estará allí.
que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Note cómo el rey Salomón le está pidiendo a Dios que sus ojos estén abiertos día y noche sobre aquel templo, sobre aquella casa que él estaba dedicando a Dios, que su nombre estuviera en esa casa y que Dios estuviera presto a la oración de su siervo que se estuviera haciendo en ese lugar. Dice el 21, asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando en este lugar hiciere oración. Que tú oigas desde los cielos, desde el lugar de tu morada. Fíjese, ¿dónde está la morada de Dios? En los cielos, dice el rey Salomón. Tú oigas desde los cielos, desde el lugar de tu morada. Y aquí la parte central de la oración que está haciendo el rey Salomón. Dice, que oigas y perdones. Escuche esa expresión. Todo lo que viene diciendo el rey Salomón en su oración tiene un propósito. Quiere que Dios oiga la oración que su siervo, que él haga en ese lugar y que el pueblo de Dios, Israel, oiga la oración. Pero el rey pide, oiga, Señor Padre Celestial, Dios nuestro, oye nuestra oración y perdona. Una de las cosas que está consciente el rey Salomón es la debilidad humana que él tiene y la inclinación a pecar y aún de su pueblo. Y él le pide a Dios, Señor, esta casa está dedicada a ti y te pido que tú estés presto a la oración y que también perdones el pecado de tu pueblo. Él sigue diciendo en el 22, si alguno, y es interesante lo que él empieza ahora a desglosar esa petición, oye la oración y perdona. ¿Por qué Salomón pide perdón? Y yo pido que en este momento tú prestes atención a esta otra parte de la oración de Salomón, porque se va a conectar mucho con nuestras realidades. Salomón expresa, y no solamente en las palabras que siguen, vamos a ver no solamente que el rey Salomón, no solamente vamos a ver que conocía a su padre David, no vamos a ver solamente que conocía a Dios, el Dios al cual estaba sirviendo, sino que el rey Salomón, en la sabiduría que Dios le había dado, también conocía al ser humano, también conocía al pueblo de Dios, también conocía que somos seres imperfectos, que somos seres que nuestro corazón tiene malos deseos y se inclina a cosas malas. También conocía que no hay justo que nunca peque. Sabía que su pueblo Israel y aún él mismo muchas veces probablemente iba a pecar delante de su Dios. Y aquí está el rey Salomón haciendo la dedicación del templo, pero al mismo tiempo realizando como un pacto con Dios, como un convenio con Dios, pidiendo: aquí está esta casa, yo quiero que tu presencia, como tú lo prometiste, esté en ella, y que tu oído, tú desde tu morada celestial, incline tu oído, tu mirada esté aquí presto para que si yo, tu siervo, o tu iglesia o Israel se presenta aquí para orar, para buscar tu presencia, tú estés presto a escuchar su oración y estés presto a perdonar el pecado de tu pueblo. Fíjense lo que él dice en 2 de Crónicas 6:22. Dice Salomón, en plena oración dice: si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento y viniere a jurar ante tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tu siervo, dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Fíjense en lo que el rey Salomón está pidiendo en oración. Le está diciendo: si alguno de entre tu pueblo pecare contra otro y se hiciere juramento y vinieran al altar aquí en tu casa, tú vas a escuchar. Te pido, Padre, te pido, Dios, que escuche desde los cielos la oración y lo que se va a hacer aquí, y actúes. Tú juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío. Imagínense, uno de sus siervos impío, y haciendo recaer su proceder, su mal proceder sobre su cabeza, y justificando al justo a darle conforme a su justicia. Sigue diciendo el rey Salomón: si tu pueblo Israel, ahora pasa todo el pueblo,
si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti, fíjense esta información interesante acá. Si tu pueblo Israel fuere derrotado, yo no sé si tú estás ahorita en derrota, pero en oración Salomón y en su sabiduría le está diciendo a Dios, si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti, y se convirtiere y confesare tu nombre y rogare delante de ti en esta casa donde tú vas a estar viviendo, donde tus ojos van a estar atentos, donde tu oído va a escuchar la oración, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y les hará volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Vamos a ir analizando y nosotros vemos, y me encanta esta oración porque está en armonía con lo que enseña la palabra del Señor. No es una oración inventada, no es una oración sacada de un bolsillo, no, es una oración de un hombre entendido en la palabra del Señor, que sabe que Dios es santo, que sabe que Dios es recto, Dios es justo y que Dios no tendrá por inocente al que es culpable, pero que al mismo tiempo sabe que Dios es tardo para la ira y que es grande misericordia, que es clemente y que está dispuesto a perdonar la rebelión, el pecado y la iniquidad de su pueblo y de su siervo. Fíjense que él le dice en esta parte de la oración, si tu pueblo fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado, por haber pecado contra ti, si el pueblo reconoce, es lo que quiere decir Salomón, si el pueblo reconoce que su derrota, que lo que está pasando en su vida, que su fracaso, la calamidad con la cual está viviendo, si él reconoce que esto está pasando, que el diablo se te metió en la casa, que el diablo está allí haciendo estrago, es porque él está en pecado, es porque él ha hecho prevaricación delante de ti. Si él reconoce esto y se convirtiere de esos malos caminos, si confesare tu nombre, si viniera a esta casa y rogara delante de ti, Salomón le pide a Dios, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y le harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Fíjense que si en el contexto de lo que tiene Salomón probablemente en sus pensamientos, dice, si el enemigo han sido derrotados, entonces el enemigo ha ganado territorio que pertenecía a Israel. Y Dios le está diciendo, y Salomón le está diciendo a Dios, Señor, si ellos se arrepienten, si ellos se convierten de sus malos caminos, oye la oración, perdónalos, perdona su iniquidad, pero no solamente esto, vuélvele la tierra que habían conquistado sus enemigos, tierra que pertenece a nuestros padres. Sigue diciendo la palabra del Señor y ahora entramos en una parte interesante de esta oración, que usted va a entender a la luz de esta oración las palabras que posteriormente se declaran en el capítulo 7 de Segunda de Crónica. Dice el rey Salomón en oración, si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti. ¿Usted está entendiendo que el cielo se puede cerrar por el pecado? El rey Salomón está consciente que Dios que mora en los cielos puede cerrar los cielos para que haya escasez, hambre, miseria aquí en la tierra por causa del pecado. Y él está diciendo a Dios en oración, si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieran de sus pecados cuando los afligiere. Fíjense que el rey está diciendo acá, Salomón está diciendo, si por la aflicción, porque tú has cerrado, si tú cierras los cielos y no llega la lluvia, no hay lluvia, eso va a producir que los campos no haya fruto, no haya alimento para el pueblo. Eso va a producir que en el pueblo haya hambre, haya escasez de recursos, haya aflicción. Si ellos viendo la aflicción se arrepienten, confiesan tu nombre, se vuelven, se convierten de sus malos caminos. Esto es lo que está diciendo este versículo. Dice en el 27, tú los oirás en los cielos
y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel. Y les enseñarás el buen camino para que ande en él. Y darás lluvia sobre tu tierra que diste por herencia a tu pueblo. Fíjense esta oración magistral donde el rey Salomón, en su sabiduría desplegada en toda la oración, está consciente de que el pueblo puede prevaricar, puede pecar, pero también está consciente de que Dios perdona y le está diciendo: Señor, si el pueblo viene en la aflicción que tú permites, en la aflicción que se ocasiona por cerrarse la lluvia, los cielos, las bendiciones, si se arrepintiere, si se convirtieren de sus malos caminos, Señor, perdónalos. Y no solamente perdónalos, enséñale el buen camino que tú has trazado para que ande en ello. Y no solamente en eso, sino manda tiempos de refrigerio, manda la lluvia, manda la bonanza, quita el hambre, quita la escasez sobre esta tierra que tú diste como herencia a nuestros padres. Fíjense lo que dice el verso 28 y se pone más interesante esto, porque fíjense lo que dice la palabra de la oración del rey Salomón. Dice: si hubiere hambre en la tierra o si hubiere pestilencia. ¿Qué es una pestilencia? Una pestilencia es una enfermedad contagiosa grave que produce la muerte. Fíjense lo que está diciendo Salomón. Está diciendo: si hubiere hambre en la tierra de ellos, y si hubiere pestilencia, es decir, una enfermedad contagiosa grave que está produciendo que la gente muera, si hubiere tizoncillo. ¿Qué son tizoncillos? Son hongos malignos negros que se comían el campo, la siembra que hacían el pueblo de Israel, sus cultivos. Y dice: o añublos, es decir, un hongo parasitivo que destruía y devoraba también sus cosechas. Y dice: si hubiera langosta o pulgón, impresionante, es decir, estos animales que devoran. Si hubiera, ¿qué está diciendo él? Si hubiera maldición sobre los recursos, sobre nuestra siembra, sobre nuestras cosechas que van a producir hambre y escasez, o si los sitiare sus enemigos, fíjense, sitiare sus enemigos en la tierra en donde moren. Cualquier coincidencia con nuestro país Venezuela, que estamos sitiados con muchas restricciones, hambre, pestilencia, muerte, escasez, falta de recursos. Esta es la oración de Salomón. Dice: o si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren, cualquiera plaga o enfermedad que sea. Fíjense que él está consciente de que el pecado en el pueblo puede producir que Dios permita hambre en la tierra, permita que haya pestilencia, enfermedades contagiosas graves que produzcan la muerte, permita que haya devoradores de los recursos de donde se produce la alimentación, parásitos, langostas, pulgones. Puede permitir que nuestra tierra sea sitiada por el enemigo. Dios puede permitir plagas y enfermedades. Dice el rey Salomón aquí en su oración: cualquier enfermedad que sea. Y apela en el 29, dice: toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre y todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga. Es interesante, y yo te voy a llamar ahora a la reflexión, hermano, hermana, que estás allí en sintonía de palabras de bendición, amigo que has estado hasta este momento escuchando esta palabra. Esto es palabra de Dios. Estoy leyendo en Segunda de Crónicas, capítulo 6, y el Señor está revelando que cuando están estas calamidades tenemos que analizarnos, tenemos que mirar si hay llagas en nuestra vida, producto de nuestra desobediencia, producto de nuestro pecado, producto de abandonar los preceptos, la ley, la palabra del Señor, producto de darle la espalda a Dios. Dios puede cerrar el cielo para que no haya bendición. Dios puede permitir pestilencia. Dios puede permitir escasez, hambre. Dios puede permitir que seamos sitiados. Fíjense cómo está nuestra nación Venezuela. Y aquí está una de las claves que dice el rey Salomón. Dice en el 29:
Toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre, eso te incluye a ti, hermano, hermana, eso te incluye a ti, amigo, amiga, que estás allí en sintonía, o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociera su llaga. ¿Qué significa esto? Cualquiera que conociera su culpa, cualquiera que conociera su pecado, cualquiera que reconoce que lo que está pasando en ese momento, está Salomón orando y está consciente de que estas cosas pueden sobrevenir sobre el pueblo de Dios, producto del pecado. Y está diciendo, cualquiera que conociere, es decir, cualquiera que reconociere que es su pecado, que es su culpa, que es su desobediencia la que ha ocasionado todas estas calamidades que estamos viviendo, dice, y su dolor en su corazón, cualquiera que reconociere su llaga y su dolor en su corazón, que es producto de la iniquidad, que es producto de vivir una espalda a los mandamientos del Señor. Dice, si esa persona o si ese pueblo, si extendiere su mano hacia esta casa, en el contexto de Salomón, extendiera su mano hacia esta casa que representa tu presencia, que es donde tú miras y está, dice, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada celestial, tú oirás a esa persona o ese pueblo y perdonarás el pecado, hermano. El pecado. Y dice, y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Fíjense esto que es tan importante para nosotros. Salomón dice, tú oirás desde los cielos, desde el lugar donde tú moras, y perdonarás el pecado. Vas a perdonar. Si alguno reconoce su llaga, si alguno reconoce que la pestilencia, que el hambre, que la escasez, que los hongos malignos, que el sitiado de nuestros enemigos, de aquellos que han sitiado nuestra tierra, es producto del pecado, es producto de haber olvidado tus preceptos y tus palabras. Si alguno orare pidiendo perdón, tú, Señor amado, tú escucharás desde los cielos, perdonarás su pecado y vas a darle a cada uno conforme a su camino, habiendo conocido su corazón, porque Dios conoce nuestro corazón y conoce la intención de lo que hay en él. Dice, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. El 31 dice, para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Fíjense que es muy importante analizar esta oración de Salomón. Fíjense hasta dónde le hemos leído y será casualidad la similitud que nosotros estamos viendo en las palabras, en la sabiduría de Salomón, en su oración, con lo que estamos viviendo nosotros ahorita a nivel mundial, con esta pestilencia, con este problema de economía mundial y lo que a nosotros los venezolanos, lo que nos ha tocado vivir acá, hermanos queridos, amigos que tú estás allí escuchando y viendo esta programación. ¿Será coincidencia o será revelación de Dios, sabiduría que le entregó al rey Salomón, que él está consciente de un pueblo que peca? Él está consciente de un Dios que disciplina y castiga, de que un Dios que se molesta cuando le damos la espalda, cuando no andamos conforme a su palabra. ¿Será que todo esto que estamos viviendo es producto de la desobediencia de la iglesia del Señor? De esta manera sigue el rey Salomón. Cuando nosotros seguimos leyendo, vemos que de esta manera sigue el rey Salomón orando a Dios en su dedicación de la casa a Dios, con entendimiento de la sabiduría de Dios. La palabra y la oración de Salomón expresa de que tiene entendimiento de la santidad de Dios, tiene entendimiento de la rectitud de su Dios. Está consciente de que Dios disciplina a su pueblo cuando éste se entrega a un pecado continuo. El rey Salomón está consciente de eso. Y la iglesia, usted, amado pastor que está allí en sintonía, usted, líder de la iglesia, usted tiene que estar consciente de que Dios disciplina el pecado. Dios disciplina el pecado continuo, la desobediencia de un pueblo. Y aquí está Salomón revelándonos, y él está consciente de cuáles son las calamidades que Dios permite o manda sobre un pueblo, sobre una nación, cuando éste le da la espalda a su palabra.
Dice, y vemos en estos pasajes que Dios los disciplina con escasez, Dios los disciplina con hambre, con hongos malignos que devoren los cultivos, que devoren sus recursos y destruyan sus campos, con plagas, con pestes y enfermedades. Cuando nosotros leemos esta oración del rey Salomón, que se encuentra en Segunda de Crónicas capítulo 6, nosotros nos permite ver Salomón en su oración. Gracias por este cronista inspirado por el Espíritu Santo, que registró en la santa palabra de Dios esta oración de Salomón, que nos permite ver cómo Dios disciplina, y Salomón está consciente de que Dios disciplina a su pueblo con escasez, con hambre, con hongos malignos que devoren sus campos, que destruyan sus campos, con plagas, con pestilencia y enfermedades. En el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos capítulo 12, versos 5 en adelante, enseña la palabra del Señor lo siguiente: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, Dios se nos dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Surge una pregunta cuando nosotros leemos este pasaje en Hebreos capítulo 12. ¿Cuándo Dios va a disciplinar a un hijo, a una hija o a su pueblo? Hermano querido, amigo que estás allí en sintonía, si estamos haciendo lo correcto, si estamos buscando la santidad, si estamos buscando vivir en obediencia a la palabra del Señor, en vez de disciplina, lo que vamos a ver en nuestra vida es bendición, es la presencia de Dios, es la gloria de Dios en nuestra vida, es Dios andando con nosotros. Pero si caemos en desobediencia, si caemos en transgresiones, si en vez de buscar la santidad, la santificación en nuestras vidas, buscamos el pecado y andamos una vida continua en pecado, debes entender por la palabra de Dios, especialmente en la iglesia del Señor, que Dios va a disciplinar a todo aquel que toma por hijo. Dios azota a todo que toma por hijo o hija. Y cuando Dios disciplina, cuando tú eres desobediente a su palabra. Cuando tú caes en pecado y no confiesas tu pecado y te mantienes en un constante pecado, Dios va a disciplinarnos. Dios va a permitir pestilencia. Dios va a permitir que el cielo, la lluvia se frene sobre nosotros. Dios va a permitir hongos. Dios va a permitir que sea devorado nuestra finanza. Dios va a mandar escasez, hambre, ruina, enfermedades. ¿Con qué propósito Dios hace esto? ¿Será que Dios es malo? ¿Será que Dios se deleita en el sufrimiento de su pueblo? ¿Será que Dios nos mira y se ríe de nosotros? No, amado amigo. Dios es clemente, Dios es misericordioso, pero Dios es santo y Dios quiere y dice que su pueblo debe de ser santo. La palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 12, verso 10 en adelante, en este versículo, vemos claro que el propósito de Dios es que nosotros participemos de su santidad. Dice Hebreos 12:10, dice: y aquellos, es decir, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos le parecía, pero el Dios del cielo, para lo que nos es provechoso, nos disciplina, para que participemos de su santidad. Todo lo que estamos viviendo probablemente ahorita, si lo contrastamos con las palabras del rey Salomón, con su oración, un hombre sabio, un hombre entendido en la palabra del Señor, un hombre que conocía a su Dios, un hombre que conocía al pueblo en el cual vivía, un hombre que conocía sus debilidades, que sabe que es un ser imperfecto y que sabe que Dios es santo y pide que el pueblo ande en santidad y participe de la santidad, de las bendiciones, de la gloria, de la presencia de Dios. Salomón sabía que Dios demanda de su pueblo que sea santo. Cuando nosotros vamos al libro de Levítico capítulo 11, leemos palabras que probablemente el rey Salomón tenía presente, había leído o había escuchado en algún momento. Levítico 11:44 dice la palabra de Dios: yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santo, porque yo soy santo. Amigo que estás allí en sintonía, iglesia amada del Señor,
Así te dice el Señor en Levítico 11:44. Yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros por tanto os santificaréis y seréis santo, porque yo soy santo. En el 45 Dios sigue diciendo, porque yo soy Jehová. En el caso de Israel le dice, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santo, porque yo soy santo. Fíjense que una de las cosas que revela este pasaje es que Dios dice en el 45, dice, yo soy Jehová, que os hago subir, que los saqué de tierra de esclavitud, que los saqué de Egipto para ser vuestro Dios. Jehová está diciendo, yo decidí ser el Dios de ustedes. Por tanto, ustedes deben de ser santos, porque yo, su Dios, soy santo. Amada iglesia del Señor que ha sido comprada a precio de sangre, nuestro Dios nos está hablando en este día y nos está llamando a una reflexión profunda de nuestro corazón, en conjunto y en armonía con la palabra del Señor, en conjunto y armonía con la oración que hizo ya muchos años el rey Salomón. Lo que leemos y registró el profeta Moisés aquí en el libro de Levítico. Dios es santo y Él nos ha escogido. Él nos ha sacado de la esclavitud del pecado. Él nos ha rescatado del camino que nos conducía al infierno, a la perdición eterna. Él nos ha limpiado de pecado porque Él ha decidido ser nuestro Dios. Y nuestro Dios demanda que nosotros seamos santos, porque Él es santo. Él desea que nosotros participemos de su santidad. Cuando regresamos a Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 41, vamos a leer cómo Salomón concluye su oración delante de Jehová. Dice la palabra: oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder. Oh Jehová Dios, sea vestido de salvación tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu bondad. Fíjense cómo Salomón sigue transmitiéndonos sabiduría y entendimiento. Salomón estaba dedicando el templo de Dios, el templo a Dios, pero al mismo tiempo Salomón tenía un conjunto de sacrificios que se estaban haciendo allí por el perdón de los pecados, por la iniquidad. Y había una serie de sacerdotes allí en conjunto con Salomón, que Salomón revela aquí en su oración que no tenían salvación. Y le dice a Dios en su oración: sean vestidos de salvación tus sacerdotes. Ellos son tus sacerdotes. Vístelos de salvación y tus santos sean regocijados en tu bondad. Dios es un Dios bondadoso, amigo. Dios es un Dios bondadoso, iglesia del Señor, iglesia del Señor. Dios es un Dios misericordioso, clemente, tardo para la ira y grande misericordia. Nosotros tenemos que reflexionar a la luz de la oración de Salomón. Tenemos que entender, será casualidad, será coincidencia las cosas que Salomón menciona en este pasaje, en su oración, con lo que hoy estamos viviendo, con lo que hoy estamos pasando nosotros los venezolanos, las naciones, este COVID-19, todas estas enfermedades, todas estas personas que están muriendo. ¿Qué es lo que está pasando? La palabra del Señor nos está hablando. Dice el versículo 42: Jehová Dios, no rechaces a tu ungido, acuérdate de tus misericordias para con David tu siervo. Dios hoy no rechaza a su iglesia, no rechaza a sus pastores, no rechaza a sus ungidos. No te rechace a ti, amigo, si vienes con un corazón contristado y humillado, arrepentido delante del Señor. Fíjense cómo el rey Salomón magistralmente termina su oración. Una oración que nos llena a nosotros de conocimiento, que nos permite conocer mucho más a nuestro Dios, que nos permite ver de dónde viene la peste, las enfermedades, que nos permite ver de dónde viene la escasez, la ruina, que nos permite ver por qué Dios permite, que tiene control y gobierna. El cielo gobierna la tierra, y podemos ver por qué Dios permite que una ciudad sea sitiada, que una serie de sanciones se arrojen sobre una nación. ¿Qué es lo que está pasando? El pecado que no hemos confesado.
Segunda de Crónicas 7:1 dice la palabra de Dios. Cuando Salomón acabó de orar, escuche bien lo que pasó. Cuando nosotros oramos conforme a la palabra de Dios, conforme al corazón de Dios, conforme a un Dios que es santo, un Dios que es recto, un Dios que es justo, fíjese lo que pasa. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, allí los corderos que estaban allí montados en los sacrificios. Y la gloria de Jehová llenó la casa que Salomón había construido para Jehová. La presencia, la gloria de su presencia descendió y llenó toda la casa. Fíjese algo que nosotros debemos de entender. Fíjese que el fuego precede la presencia, precede la gloria de Dios. ¿Qué representa aquí este fuego que desciende del cielo y consume los holocaustos, los sacrificios, las víctimas que están allí, esos animales? El fuego representa aprobación, representa el perdón de los pecados, representa la conexión que nosotros debemos de hacer con la sangre de Cristo, con el sacrificio expiatorio que se hizo en la cruz del Calvario, que Jesús, el Hijo de Dios, hizo en la cruz del Calvario. Si no conectamos con su perdón, si no conectamos con la expiación de los pecados, si no conectamos con una paz, con una reconciliación con Dios, escúchame bien, hermano, escúchame bien, iglesia, escúchame bien lo que enseña la palabra de Dios. No va a descender la gloria sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas, sobre nuestras finanzas, sobre nuestras iglesias, sobre nuestros hijos, sobre nosotros. Antes de descender la presencia de Dios, tiene que haber fuego que consuma el pecado. Tiene que haber una conexión con la sangre de Cristo para nosotros en el nuevo pacto. Tiene que haber una conexión con la cruz del Calvario y con la obra redentora que hizo nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que conseguir el perdón de pecado. Tenemos que conseguir la purificación, la limpieza. Tenemos que apartarnos del pecado. Todo esto precede la manifestación, el descenso de la gloria de Dios sobre la casa. Fíjense que cuando nosotros seguimos avanzando y nos encontramos el versículo 11, ahora sí vamos a estudiar, una vez que hemos visto el contexto textual que precede a estos versículos, ahora vamos a adentrarnos en los versículos que inicialmente leímos. En Segunda de Crónicas, capítulo 7, desde el verso 11 en adelante, fíjese, terminó Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Este era un hombre entendido. Y apareció Jehová a Salomón de noche. Ya Salomón había orado, ya Salomón había hecho la casa de Jehová. Ya el fuego había descendido como aprobación, como limpieza de pecado. La presencia y la gloria de Dios había descendido posteriormente. Y aquí está, se le apareció Jehová en la noche y le dijo: yo he oído tu oración. Amada iglesia del Señor, amigo, amiga que estás allí en sintonía de este programa, palabras de vida eterna. Y quien está acá presente, el pastor Oscar Bauza, de la Iglesia Bautista Cristo, la única esperanza. Fíjese, se apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. A la luz del nuevo pacto, porque esto se hizo en el Antiguo Testamento, a la luz del Nuevo Testamento, usted, hermano, usted, hermana, que se ha arrepentido de sus pecados, que se ha apartado de sus pecados, que ha depositado su confianza en la sangre de Cristo, en la obra expiatoria que Jesús, el Hijo de Dios, hizo en la cruz del Calvario y ha alcanzado la salvación. Usted sabe o debe saber a la luz de la palabra del Señor que Dios, si tú has sido sincero en tu confesión de fe, Dios ha escuchado tu oración. Tú has sido perdonado, el fuego ha descendido, la sangre de Cristo te ha rociado y tus pecados han sido perdonados. Y Dios te ha elegido a ti, ha elegido tu cuerpo como casa del Espíritu Santo.
Tu cuerpo, enseña la palabra del Señor, que es morada del Espíritu Santo. Cuando nosotros vamos a 1 de Corintios 6:19, dice la palabra de Dios, nos hace una pregunta. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Ignoras tú que tu cuerpo, Dios lo ha elegido como morada, como casa del Espíritu Santo, y que ahora tú no te perteneces a ti mismo, sino que Dios ahora es tu dueño? Dice la palabra de Dios acá, porque habéis sido comprado por precio. Y nosotros sabemos que hemos sido comprados a precio de sangre. La sangre de Cristo ha sido el precio para que nosotros podamos disfrutar de estas grandes bendiciones. Dice la palabra de Dios, glorifica, es un imperativo, es una orden. Glorifica pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando nosotros vamos a 1 Corintios 3:16, dice la palabra de Dios, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere, escuche bien, profanara o usa el templo de Dios para pecar, hermano, para hacer lo que no debe de hacer, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, tu cuerpo, mi cuerpo, el cual sois vosotros en lo físico, santo es, porque Dios eligió que su Espíritu Santo, que su presencia morara en nosotros. Santo es. Si alguno profana el templo, pecando, lo usa para lo que no debe de usarlo, Dios lo va a disciplinar, Dios lo va a castigar. En última instancia, Dios lo va a destruir. Cuando regresamos a 2 de Crónicas 7:12, dice la palabra del Señor. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración. Dios ha escuchado nuestra oración, iglesia. Y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Dios te ha elegido a ti como templo de sacrificio donde mora el Espíritu Santo. Ahora escucha bien lo que Dios le dice a Salomón y por extensión nos lo dice a nosotros también. Dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, en otras palabras, para que haya escasez de recursos, es lo que está diciendo Dios. Y si mandare a la langosta que consuma la tierra, para que haya hambre, no haya recursos. O si enviare pestilencia a mi pueblo, es decir, enfermedad contagiosa grave que va a producir muerte. ¡Wow! ¿Qué es esto que estamos leyendo? Dios está diciendo, si yo hiciere esto, permitiere esto, es porque mi pueblo ha pecado contra mí. Mi pueblo se ha apartado de lo santo. Amada iglesia, amigo, amiga que estás allí en sintonía, ¿qué es lo que está pasando hoy a la luz de este pasaje? Fíjense lo que Dios le está diciendo a Salomón. Se le apareció de noche y le dijo, yo he escuchado tu oración y yo he elegido esta casa para morar en ella, para que mi gloria, mi presencia more en ella. Ahora Dios le está diciendo a Salomón y por extensión al pueblo de Israel y a nosotros, le está diciendo, si tú vieras que yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, lo cual va a producir escasez en sus cosechas, en sus recursos, si yo mandare a la langosta para que consuma la tierra en la cual tú habitas, la tierra para que haya hambre, ¿qué va a producir esto? La langosta va a traer problemas a nuestras cuentas bancarias, va a traer problemas a los recursos de donde procede nuestra alimentación. Dice más Dios a Salomón y por extensión a nosotros, si enviare pestilencia a mi pueblo, que es una pestilencia, una enfermedad contagiosa y grave que produce la muerte. Amados hermanos, Dios nos está hablando. Si Él manda todo esto, si Dios ha permitido que el COVID se extienda a escala internacional, porque el cielo gobierna la tierra y Dios ha estado en control total,
a Dios no se le ha salido nada de control, es porque su pueblo ha pecado, es porque su pueblo se ha desviado de su palabra. Y Dios nos está dando un entendimiento a través de este pasaje de la palabra del Señor. Le está diciendo a Salomón, si tú ves que pasa esto, si el pueblo ve que pasa esto, si alguien que lee esto ve que yo hago esto, hay una solución. Y la encontramos en el versículo 14, este versículo, segunda de Crónicas 7:14. En este versículo tan famoso y que ha sido tan citado desde el año pasado y por cierto en estos días, pero que ha sido citado fuera de su contexto bíblico, fuera de este contexto textual que estamos analizando. Fíjese, aquí Dios nos da la solución, se la da a Salomón, se la da al pueblo de Israel y por extensión se la da a nosotros, a la iglesia, a ti, amigo, amiga que estás allí en sintonía. Aquí está la solución. Dice, si se humillare mi pueblo, quiero que usted note algo, estas palabras se le está diciendo Dios a Salomón. Dice, si tú ves que todas estas cosas pasan, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, como tú has pedido, Salomón. Yo voy a escuchar la oración desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cuando nosotros leemos este pasaje, segunda de Crónicas 7:14, en la versión nueva traducción viviente, fíjese cómo dice acá: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Iglesia amada, hay algo que estamos haciendo mal. Yo no me estoy sentando aquí como juez de la iglesia. Yo no estoy aquí señalando a ningún pastor, a ningún líder de la iglesia del Señor. No, yo estoy aquí sentado juntamente con ustedes, porque la misma calamidad que azota la puerta de tu casa, azota la puerta de mi casa. La misma situación que ha venido sobre las naciones y que ha venido sobre Venezuela, ha venido sobre nuestro estado, y todos estamos sufriendo la calamidad. Y nosotros debemos de entender por la palabra del Señor que el cielo gobierna la tierra y que Dios está en control, y que todas estas cosas Dios las está permitiendo para disciplinar a su pueblo, para afligir a su pueblo, para que su pueblo entienda de que hay pecado en la iglesia del Señor. Amados hermanos, hay pastores que están muriendo, hay familias de pastores, y esto lo digo con mucha tristeza, que están padeciendo de esta peste. Hay gente sin conversa por multitudes que están sufriendo la calamidad de la peste, del COVID, de este P1, P2 que ha venido sobre nuestra nación. Y no es suficiente llamar al pueblo a una humillación y a una oración de rodillas. Hay que hacer un llamado a que abandonemos nuestros caminos perversos, a que dejemos el camino de iniquidad que hemos traído delante del Señor. Dios termina diciendo en el 15: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Los ojos de Dios están atentos. Sus oídos están atentos sobre nuestra nación, sobre nosotros que somos su templo, sobre la iglesia. Yo sé que ha habido un llamado a humillarnos, un llamado a orar pidiendo misericordia, pidiendo que Dios se lleve el COVID, que Dios cambie los tiempos, traiga tiempo de bonanza, tiempo de refrigerio sobre las naciones, sobre nuestras naciones, sobre nuestras vidas. Pero lo que no se ha escuchado según esta palabra y según lo que acabamos de leer en segunda de Crónicas 7:14, lo que no hemos escuchado es un llamado a apartarnos de una conducta perversa. Lo que no hemos escuchado es un llamado a convertirnos de la idolatría
donde mucho pueblo del Señor anda idolatrando a sus líderes, rindiéndole pleitesía y honores, donde sabemos por la palabra de Dios que toda la gloria y toda la honra y toda la pleitesía es para Dios. Lo que no hemos escuchado es un llamado a abandonar las doctrinas de demonios y de hombres impíos que encubiertamente han entrado en la iglesia del Señor. No hemos escuchado este llamado. No hemos escuchado un llamado a sacar de la iglesia la confesión positiva. Yo declaro, yo decreto, yo cancelo, yo arrebato. No hemos escuchado un llamado a sacar de la iglesia esta enseñanza diabólica y perversa de la metafísica que encubiertamente han insertado en la iglesia. No hemos escuchado un llamado a abandonar el falso evangelio de la prosperidad materialista. No hemos escuchado un llamado a abandonar la brujería. Hay brujería dentro de la iglesia, hay hechicería, hay metafísica dentro de la iglesia y tenemos que hacer un llamado a abandonar estas cosas. No hemos escuchado un llamado a abandonar la infección de la apostolitis. Hermano querido, todo el mundo quiere ser apóstol ahorita. Hay que hacer un llamado a abandonar estas cosas que no están conformes a la palabra de Dios. Donde hombres y mujeres han caído en todas estas prácticas y se han creído ahora semidioses, semiseñores, Jehová Junior aquí en la tierra. Hemos escuchado un llamado a humillarnos, hemos escuchado un llamado a arrodillarnos, a clamar y a llorarle al Dios del cielo. Pero tenemos que orar conforme a la doctrina. Tenemos que orar, enseña la palabra de Dios con entendimiento de la palabra de Dios, con guianza del Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo no nos guía y no nos muestra de que algo está funcionando mal dentro de nosotros. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Amada iglesia, el conocimiento está en la palabra del Señor. Tenemos que abandonar todas estas prácticas que no proceden de Dios. Segunda de Crónicas 7:14. Aquí está la solución. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, dice Jehová de los ejércitos, y orare. Pero la oración tiene que estar acompañada con una búsqueda de mi rostro, dice el Señor. La oración y la humillación de rodillas tiene que estar acompañada con un convertirse de sus malos caminos, con un convertirse de estas doctrinas de los demonios, de la hechicería, de la adoración al hombre, de un convertirse a estos. Dice Jehová que cuando acompañemos nuestra humillación y nuestra oración con un buscar de su rostro, con un convertirnos de nuestras prevaricaciones, dice Él y promete que Él va a escuchar desde los cielos nuestra oración y va a perdonar nuestros pecados, porque hay pecado. Sería injusto de parte del Señor de que la iglesia esté caminando en santidad y que esté permitiendo todas estas calamidades. Tenemos, hermanos, que ser humildes, sencillos delante del Señor. Y dice Dios aquí, y sanaré su tierra. Es aquí la promesa del Señor. Humíllate, ora, busca el rostro, apártate de tus prevaricaciones, de ese camino malo, y yo voy a escuchar tu oración. Va a descender el fuego perdonador de Dios. La sangre de Cristo te va a rociar, te va a limpiar de todos tus pecados. Amada iglesia, primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo a sus promesas para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si hacemos las cosas como Dios establece en su santa palabra, nosotros estamos llamados a hacer las cosas como Él estableció. Él es el que pone las leyes y no nosotros. Si hacemos las cosas como Dios ha establecido en su santa palabra, Él perdonará nuestro pecado porque lo ha prometido y sanará. Va a restaurar nuestra tierra. ¿Cuál es nuestra tierra? Nuestra tierra en primera instancia es nuestro país, Venezuela. Dios va a restaurar. Hay una promesa de restauración, hay una promesa de sanidad sobre la tierra si nos humillamos, si acompañamos nuestra humillación con la oración, con la búsqueda de su rostro, con el convertimiento
el abandonar nuestras transgresiones, nuestros pecados, todas las cosas que hemos mencionado. Él va a sanar nuestra tierra, Él va a sanar nuestra familia, Él va a sanar nuestras urbanizaciones, Él va a sanar nuestra ciudad, Él va a sanar nuestros cuerpos de enfermedades. Aquí hay una promesa de Dios de la cual debemos de echar mano en este día. Hoy es día de salvación, hoy es día de restauración, hoy es día de sanidad. Si obedecemos la palabra del Señor. Dios está haciendo un llamado al pueblo a escuchar este mensaje, a escuchar esta palabra del Señor. No me mires como juez. Yo nuevamente te repito, yo no me he sentado en este lugar como juez de la iglesia, como juez de tu vida. Yo solamente estoy llamado a predicar la palabra del Señor. Como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra. Te encarezco delante de Dios, que cuando venga va a juzgar a los vivos y a los muertos, y delante del Señor, que prediques la palabra. Hemos estado aquí predicando la palabra del Señor en Segunda de Crónicas. No me veas como juez, porque yo soy parte del pueblo de Dios, yo soy parte de tu vida, yo soy parte de este país, yo soy parte de este planeta Tierra, yo soy parte de esa población que sufre las calamidades, la escasez, que sufre todo lo que está pasando. Yo soy parte de ese ciudadano de a pies que llora, yo soy parte de esa persona que se aflige con las malas noticias, que se aflige viendo a vecinos, a familiares falleciendo, sufriendo de dolencia. Somos parte, somos un cuerpo en Cristo Jesús. No me mires como juez. Hoy, con el respeto que se merecen los pastores, los líderes de la iglesia amada de nuestro Señor Jesucristo, amada iglesia, quiero hacerte un llamado a la reflexión. Quiero hacerte un llamado que debemos de abandonar el pecado. Es tiempo, no va a haber avivamiento sin abandono del pecado. Es tiempo de que regresemos a la palabra del Señor. Es tiempo que despertemos de esta fantasía en la cual nos ha metido las idolatrías, nos ha metido las doctrinas de demonios, y es tiempo que volvamos a leer la Escritura, es tiempo que volvamos a estudiar las Escrituras, es tiempo de tomar la palabra de Dios como la única regla, como la única autoridad, como el único árbitro que dicta qué debemos de creer y qué debemos de practicar. Amada iglesia, amado pastor, amado líder que está dentro de las iglesias, hoy quiero hacerte un llamado a que reflexionemos en la palabra del Señor, nos humillemos en oración. Tenemos que sentir el sentir. Hoy yo me arrepiento de mis pecados, como habló el profeta Nehemías. Nehemías también dijo, hemos pecado. Hoy tenemos que decirle al Señor, hemos pecado contra ti, pero también debemos de escudriñar la palabra, examinar nuestras vidas, examinar nuestro liderazgo, nuestro pastorado, nuestro liderazgo dentro de la iglesia, y sacar la levadura. Un poquito de levadura contamina toda la masa. Amado pastor, examinémonos. Quiero cerrar este mensaje llamando a una reflexión. Esto puede cambiar. La promesa está aquí. Si nos humillamos y acompañamos nuestra humillación con oración, con búsqueda de su rostro, con un apartar del pecado, con una búsqueda a la santificación, a la santidad. Él dice, sé santo porque yo soy santo. Reflexionemos, amada iglesia. Volvamos a hablar del pecado, volvamos a hablar de la santidad del Señor, volvamos a hablar del arrepentimiento, volvamos a hablar de caminar por fe, de caminar en santidad en su presencia, volvamos a hablar de la llenura del Espíritu Santo, del gozo del Señor. Dejemos de ver la iglesia como borrego. Dios no nos ha mandado a nosotros como pastores a hacer de la iglesia borregos de nosotros. Nosotros estamos llamados a capacitar a los santos, a entrenar a los santos, a enseñar a los santos a orar, a enseñar a los santos a caminar en santidad, a enseñar a los santos a predicar el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amado amigo que estás allí escuchando, viendo este mensaje, amiga querida,
esta palabra también es contigo. Si todos nos unimos en una sincera humillación, en un sincero apartarnos del pecado, en una sincera buscar de su rostro, Dios va a sanar nuestra tierra, Dios va a apartar la pestilencia, Dios va a quitar la escasez, las enfermedades, Dios va a apartar todo esto porque Él lo ha prometido y Él no miente. Él es fiel a sus promesas, Él es fiel a su santa palabra. Aquí está, hoy yo te llamo al arrepentimiento. Hoy yo te llamo a que deposites tu confianza, tu fe en Jesucristo para ser salvo. Porque lo que está pasando, la respuesta no está en las vacunas que no han llegado, la respuesta no está en la política, la respuesta está en una humillación, la respuesta está en un mirar hacia arriba, la respuesta está en abandonar el pecado, la respuesta está en buscar el rostro de Dios, la respuesta está en permitir que el fuego de Dios consuma el pecado, nos limpie, nos purifique y que la gloria de su presencia se manifieste sobre Venezuela, se manifieste realmente sobre la iglesia, sin entretenimiento, sin recreación, que volvamos a sentir su gloria, a sentir su presencia, los ríos de agua viva corriendo por todo nuestro ser. Un avivamiento va a venir cuando haya un verdadero arrepentimiento, una verdadera conversión, un verdadero abandono de nuestros pecados. Amada iglesia, amigo, es tiempo de salvación, es tiempo de arrepentimiento, es tiempo que nos regresemos al Señor. Medita en esta palabra, confiesa tus pecados, vuélvete a Cristo, lee la Biblia, busca una iglesia, sana doctrina. No hay iglesia perfecta, pero hay iglesia sana. Una iglesia sana es una iglesia que armoniza y predica la palabra del Señor sin alteraciones, sin adulterio de la palabra del Señor. El Señor bendiga grandemente tu vida, amada iglesia. Hoy tenemos que reflexionar. El tiempo está cerca. Cristo está a la puerta, amada iglesia. Amado amigo que me estás escuchando, es tiempo de salvación, es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de reflexión. La aflicción ha venido para que veamos la llaga, para que veamos el pecado, para que veamos que no fueron los títulos, que no fueron el salario que teníamos, sino que hemos abandonado a Dios y Dios gobierna sobre los reyes de la tierra, sobre los presidentes, y Él ha permitido todas estas cosas, amada iglesia. Reflexionemos. Las cadenas que me atan